Iniciamos el programa Expresión Política a través de la gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy vamos a analizar conjuntamente con Lyndon San Martín Rodríguez, nos vamos a conectar con Marcos Quispe, estamos llamándolo al señor doctor Miguel Castillo, no nos contesta, vamos a ver si intentamos continuar y reiterando la llamada al doctor Castillo, sobre una noticia que es halagadora para los habitantes del Cantón Loja, principalmente en el sector del costo económico del transporte urbano de la ciudad de Loja. Hay una situación que se ha presentado con el ordenamiento jurídico, que lo vamos a ir analizando, desglosando de acuerdo a las informaciones que se han dado por parte del municipio del Cantón Loja. Nuestra posición sobre este tema fue de la nulidad del documento que se debatía al interior del Cabildo sobre reforma en un documento y ordenanza en otro documento. Y los señores concejales no advirtieron aquellas dos palabras y otras más que estaban dentro de lo que es el debate parlamentario del costo del pasaje urbano de la ciudad de Loja. Se habla ya de un archivo, nosotros manifestamos nulidad absoluta desde un inicio y así por el estilo, pero hay una decisión que la redacta o la sostiene la señora alcaldesa del Cantón Loja en torno a este cuerpo jurídico. Y vamos a ir analizando con la documentación que tenemos ya en nuestras manos sobre esta decisión tomada sobre un acto a criterio personal y de esta gran alianza de medios de comunicación que nació viciado, que nació desde un momento de un inicio nulo. Y voy a retornar a lo que fueron las palabras que las emitimos días anteriores en sesión del Cabildo cuando se solicitó estar presente allí para enfocar el debate parlamentario sobre los directorios barriales. Y allí se hizo una recomendación a los señores concejales del municipio del Cantón Loja, que por favor abran el debate parlamentario a toda la sociedad lojana del cantón principalmente, para que a través de la experticia de muchos profesionales, no solamente en derecho, sino en otras profesiones, y la del mismo ciudadano en general, en esa apertura del debate, conocer a profundidad lo que se tiene que redactar como ley cantonal, que es la ordenanza municipal. ¿Para qué? Para construir mejores elementos jurídicos, cuerpos jurídicos que nos permitan vivir civilizadamente, en armonía, y más que todo, saber y entender correctamente los deberes y obligaciones de lo que es tanto la actividad de gobierno como también la actividad del gobernado. Y recomendamos por varias ocasiones en esos 10 minutos que se aperture el debate, porque Loja necesita leyes, en este caso las ordenanzas, que se ajusten a su realidad y que tengan una visión de prosperidad. Y más bien yo conmino a los señores concejales del municipio del Cantón Loja, con todo el respeto y con todo el rigor de hombría de bien. Señores concejales, no debatan ya más ordenanzas para la ciudad de Loja. Dejen que pase el tiempo y que concluya su periodo legislativo, pero sin causar más daño a la ciudad de Loja en materia jurídica. Se lo pido como ciudadano, como contribuyente,
que terminen su periodo posiblemente haciendo un informe de lo que han hecho durante su periodo legislativo. Pero no causemos más daño, porque lo que existe en esta decisión, que así lo manifiestan, puede ser observada todavía aún. O sea, el problema no concluye con que se haya puesto una decisión hace pocas horas sobre el tema del proyecto de ordenanza, y en otros documentos hablan de reforma a la ordenanza. ¿Qué mismo es lo que debatieron, señores concejales? ¿Cuáles son los documentos que no tienen una ruta incluso de seguridad para la discusión de estos temas tan esenciales y vitales para la urbe lojana? Y son temas económicos que debió de haberlo presentado un alcalde, que a lo mejor lo redactó una jefatura departamental o un concejal o un profesional cualquiera. Eso no es ningún problema, pero debió de haberlo presentado un alcalde en funciones, porque es una ordenanza netamente tributaria. Y esta recomendación, señores concejales, no se sientan ofendidos. Y hablamos una vez, y por eso fue la presencia nuestra en el Cabildo. Paren lo que es la discusión de la ordenanza de los barrios, porque estaban atropellando no solamente derechos, sino que estaban descontextualizando y desconfigurando lo que es esa labor cívica de muchos ciudadanos a través de directorios barriales. Similar situación han realizado con el debate sobre el costo del pasaje urbano, cuando ni siquiera se han enterado o no se percataron de que en un documento hablaban de proyecto de reforma, y en esta decisión, que más adelante la vamos a leer conjuntamente con Lyndon, se habla de ordenanza. ¿Qué mismo es lo que hicieron? ¿Qué mismo es lo que discutieron al interior del Cabildo? Y aparte de eso, hay situaciones que aún pueden ser observadas por el aspecto jurídico del Estado. Hace exactamente unos 24 horas, creo, sin equivocación alguna, realizamos un comentario que no se pudo ordenar al consorcio devolver recursos económicos cobrados de un nuevo valor de pasaje. Tenía que arbitrarse las medidas y las seguridades respectivas para que pueda canalizarse dicha decisión o dicha resolución de alcaldía o de cabildo. Pero lo hicieron de una forma muy simplista, como que si estuviéramos en un aspecto netamente de orden familiar o incluso de orden personal. Porque en el tema comercial hay otra situación y seguridades que permiten devoluciones de recursos económicos. Pero acá simplemente han confundido el gobierno municipal con la casa netamente particular. Entonces, señoras y señores, y ciudadanos del cantón, un pedido muy correcto y de honor. Señores concejales, durante los meses que faltan para que concluya su periodo, por favor, no traten ningún tema de ordenanzas al interior del Cabildo. Han metido en muchos problemas a los ciudadanos y han tenido que activarse decenas de ciudadanos en defender los intereses del cantón y también del pueblo. Uno de ellos, Lyndon y Ciudadanía, que hay que decirlo con toda la frontalidad y honradez de estos temas que se discuten, asumió ese liderazgo de reclamo Marcos Quispe,
que representa los barrios de la campiña lojana. Y qué bien que haya alertado él de situaciones que también las canalizamos y enfocamos a través de los diferentes noticieros de esta gran alianza de medios. Y hemos señalado que ese mamotreto jurídico siempre nació nulo. Entonces, acostumbrar a la ciudad de Loja a discutir mamotretos jurídicos, no señor, no señores. Por más amistades, entre comillas, que digan tenemos, una cosa son los temas de Estado y otra cosa es la amistad. Y en los temas de Estado no hay amistad, hay deberes de Estado. Y los deberes en temas de comunicación es señalar de forma objetiva situaciones como las que se han presentado en el Parlamento Cantonal, que es el Cabildo del Cantón Loja, Lindo. Así es, Pablo. Buenos días a la audiencia de Expresión Política a través de esta alianza de medios Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Pablo, lo que sucede es que no hay un conocimiento de la normativa jurídica en el Estado ecuatoriano, principalmente en el municipio del Cantón Loja. El memorándum que le envían a la alcaldesa y la alcaldesa pone un informe sobre no sabemos de qué, si es de un proyecto de ordenanza, un proyecto de reforma a la ordenanza o un proyecto de codificación a la reforma de la ordenanza o un proyecto de codificación del proyecto de ordenanza del sitio. No sabemos qué es lo que están generando. Y la misma alcaldesa pone en duda su propio criterio. Claro. ¿Por qué razón les voy a decir? La palabra decisión tiene una carga jurídica que creo que no entiende la alcaldesa qué significa decisión. O sí lo entiende, por eso la puso en el memorándum. Decisión, de acuerdo al diccionario, es la determinación, resolución que se toma o se dan sobre una cosa dudosa. Ya. Entonces la alcaldesa sí entendió que están aprobando algo dudoso en el seno del cabildo y por eso pone en el memorándum decisión. Ya. Es decir, que ella tomó la determinación de esta resolución de una cosa dudosa. No sé si me hago entender, Pablo y ciudadanía, sobre lo que la alcaldesa pone en el memorándum, que ya lo tenemos, y dice, sexto, decisión. Ya. En esa palabra decisión ella está dudando, y lo vamos a poner a leer textualmente, porque ella dice, textualmente pone, en consideración de la argumentación aquí detallada y de los memorandos ML-SG-2026-341-M de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por la Secretaría General y el memorándum ML-PSM-1114-2026-OF de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por el Procurador Síndico, generados y puestos a mi conocimiento luego de haberse aprobado el texto final del proyecto de reforma a la ordenanza número 055-2018 que regula la operación del sistema intermodal de transporte urbano situado en el Cantón Loja, decido lo siguiente. 1. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 322 del COOTAD y a fin de salvaguardar la autenticidad y legalidad procedimental de las decisiones normativas del Consejo Municipal, esta alcaldía observa totalmente la ordenanza número 0087-2026 denominada Ordenanza que regula la operación del sistema intermodal de transporte urbano SITU en el Cantón Loja, que fue puesta en conocimiento mediante memorándum ML-SG-2026-341-M de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por la Secretaría General, por haberse violentado el trámite legal para la formación de ordenanzas previstas en el COTAD y en la Ordenanza de Procedimiento Parlamentario del Consejo Municipal de Loja. 2. Remitir la presente observación a la Secretaría General a fin de que continúe con el trámite previsto
en el artículo 322 del COOTAD. 3. Poner en conocimiento de la presente observación de la Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre para los fines legales pertinentes. Atentamente, Magíster Diana Carolina Guayanay Llanes, alcaldesa del Cantón Loja. Yo no sé en qué parte dice si se deja insubsistente, se deroga o cuál es el aspecto jurídico del proyecto de reforma a la ordenanza o proyecto de ordenanza codificada del SITU, Pablo. Aquí no dice nada en esta decisión. Es que exactamente, Lindo, es que no sabemos cuáles son los documentos que se discutieron, qué informes. Claro, por eso digo, la decisión es de un documento dudoso. Ya, porque, a ver, si estamos hablando de que es un proyecto de reforma, es sencillo determinar cuál artículo de qué ordenanza es la que se va a reformar. Ingresa un documento con proyecto de reforma a la ordenanza, pero sin embargo, de lo que yo tengo el documento, yo no sé si ese es el documento que discutieron los señores concejales, porque en este momento ya estamos también dudando nosotros si lo que tenemos en esta mesa de redacción es lo real, es lo valedero o es documento fiel copia del original para poder discutir. Pero en esto que tenemos aquí se habla de ordenanza. Personalmente yo he revisado el contenido del mismo y alguna vez yo le dije a usted, es que esto no es reforma, es una ordenanza nueva que incluso en una de las transitarias o disposiciones generales está la derogatoria de cuerpos jurídicos e incluso de la misma ordenanza anterior que prácticamente se la envía al tacho de basura porque requería la nueva ordenanza del SITU. Se habla que es un proyecto de ordenanza reformatorio, pero ¿qué artículos son los que se reforman? Porque el valor de la tarifa del transporte urbano de 36 centavos no está como reforma. Directamente en esta nueva ordenanza entra con ese valor económico. Y lo que alertó Marcos Quispe es, ¿en qué sentido? De que no se sigue el procedimiento jurídico de orden nacional en lo que es el aspecto técnico de cómo se valoriza un nuevo valor económico de la tarifa del transporte urbano, bajo qué ítems o bajo qué estudios o bajo qué lineamientos que la misma ley determina que tienen que ser observados para poder a lo mejor analizar, evaluar y de allí sí sentenciar una nueva tarifa de transporte urbano mediante un acto reformatorio a un cuerpo jurídico que se llama en el Cantón Loja Ordenanza del Gobierno Municipal o Autónomo Descentralizado de Loja. Así es, Pablo, y también, bueno, estamos en la duda de este documento. En otros términos jurídicos, podemos decir que hay un empantanamiento jurídico en el municipio del Cantón Loja. Claro. Porque los concejales, los integrantes de la comisión, la mayoría son abogados, Pablo. Sí, señor. Ellos incurrieron en este limbo jurídico. El doctor John Espinosa debería dar a conocer jurídicamente qué es lo que sucedió. La Secretaría del Cabildo, de los concejales, Pablo. Claro. Tiene que ser considerado el testimonio de ello y la certificación de cuándo se presentó dicho documento de la reforma a la ordenanza del SITU. Aquí no se salva ninguno de los funcionarios, como decía el doctor Jerónimo Ruiz. Si son 6 comisiones, en las 6 comisiones tienen que entregar un informe respectivo de el momento de ingreso, análisis y el informe que ellos han presentado. Claro, y además de ellos hay pasos y solemnidades que se sigue en la institución del Gobierno Municipal de Loja cuando se presentan documentos que tienen que ingresar a conocimiento de departamentos y en este caso a conocimientos de lo que sería el Cabildo del Cantón Loja. Hay procesos administrativos que tienen que tener su hoja de ruta
e incluso certificada. ¿Cuándo ingresó? ¿A qué hora ingresó? ¿Y quién la presentó? La fe de presentación. ¿Y qué tema es el que está allí señalando en el documento que está presentando? Ya sea un ciudadano cualquiera, un jefe departamental o un señor concejal o concejala del municipio del Cantón Loja. Pablo, usted pedía a los señores concejales que se abstengan de analizar y aprobar ordenanzas. Usted lo decía en la última comisión de servicios o comisión general del Cabildo sobre el proyecto de ordenanzas de los barrios. De los barrios. Y eso es lo que usted les pedía a los señores concejales. Pongámoslo, Lirio, si es que tenemos ese audio. Muy buenos días. Ciudadanía que está aquí presente en este recinto del Salón de la Ciudad del municipio de Cantón Loja. Bueno, nuestra presencia es a pedido de dos presidentes de las parroquias urbanas del Cantón Loja, del barrio Electricista y del barrio 18 de noviembre. Es simplemente para solicitar, señores concejales y alcaldesa, y pedir al Cabildo que amplíe la discusión parlamentaria sobre proyectos de ordenanza que van a ser en un futuro ley del Cantón Loja. Y uno de esos proyectos de ordenanza es nada más y nada menos que lo fundamental o lo importante del gobierno municipal, como es los directorios barriales. Es cierto que hay presentada una propuesta o proyecto de ordenanza aprobado en primer debate en el Cabildo, propuesta del señor doctor John Espinosa y de Promoción Popular. Pero también hay otro proyecto presentado por el barrio 18 de noviembre en firmas conjuntas con el barrio El Electricista. Y la solicitud es ampliar este debate, porque ayer en este recinto de democracia prácticamente se distorsionó la misma cuando hubieron situaciones que a lo mejor muchos de los funcionarios municipales observaron. Y eso es lo que no queremos en esta ciudad y en este cantón, sino más bien que fluya el disenso. El disenso permite construir eficiencia y seguridad jurídica en estos temas parlamentarios que se viven al interior del Cabildo del Cantón Loja. Y qué mejor solicitar ampliar ese parlamentarismo y unirlo con el parlamentarismo barrial. Señores del Cabildo, señora alcaldesa, el pedido es únicamente que se ponga en debate también el proyecto de ordenanza del barrio 18 de noviembre. Son dos visiones, aparentemente van al mismo camino, las directivas barriales, pero son dos visiones muy diferentes. Y sería importante, a través de ese disenso, construir esta seguridad jurídica para que los ciudadanos sepan que en sus directorios barriales pueden solucionar muchos problemas de los que hemos el día de hoy escuchado hoy en esta sesión del Cabildo. Entonces, acojan el pedido del barrio 18 de noviembre, abran ese debate, comiencen a socializar, incluso, señores concejales, un pedido: no centralicemos la discusión en un solo aspecto de las directivas de las juntas barriales, que creo no tienen una seguridad jurídica e incluso no tienen validez en el sentido de que no hay argumento jurídico que valide dicha directiva de los barrios que representan supuestamente al resto de la ciudadanía. ¿Qué mejor abrir el debate a través de las parroquias del cantón, que son 6, y sería allí plantear la idea de para qué y por qué los barrios tienen que tener una argumentación jurídica? Por seguridad jurídica es pertinente, y también con eso se va a garantizar no solamente representatividad, sino legalidad y legitimidad. Señora alcaldesa y señores concejales, gracias por su apertura, y espero que este parlamentarismo, el del Cabildo y el parlamentarismo barrial, puedan construir mejores argumentos jurídicos que la ciudad de Loja, como han dicho muchos de los que han estado en este podio, necesita y requiere la ciudad de Loja. Señores, muchas gracias, señora.
Bien, esto era lo que manifestábamos en sesión del Cabildo ante los señores concejales del municipio del Cantón Loja. Hoy lo estamos haciendo a través de este medio de comunicación y ya no pidiendo que se amplíe el debate, sino más bien que no analicen temas de ordenanzas de la ciudad y Cantón Loja, y que mejor el tiempo que resta para culminar su periodo se diluya en tranquilidad y paz. Pablo, pero había un Sí. pedido de reconsideración de la sesión que lo iba a hacer el concejal Lenin Cuenca porque él observaba de que algunas palabras no constaban en lo que ellos habían analizado en sesiones anteriores. Pero eso es sumamente grave. Y llegó antes del feriado la sesión del Cabildo, que la alcaldesa pidió vacaciones y dejó encargando la alcaldía al concejal Pablo Quiñones. Allí se solicitaba la reconsideración, pero no dieron paso. Por argumentos, incluso coartaron la palabra a ciertos concejales que estaban argumentando el tema de la ordenanza o reforma de la ordenanza del SITU por la codificación. Se escuchó el informe del jurídico. Claro. Ayer el jurídico dio ciertas alertas de lo que los señores concejales aprobaron y la misma alcaldesa aprobó, que incluso ella dijo que es un acto histórico haber hecho el incremento del pasaje urbano. Y llegamos a la sesión del 14 de mayo, Pablo, Ya, ¿qué pasó que allí? justamente se cumplía los 3 años de administración municipal, de la presente administración municipal. Allí el concejal Pablo Carrión argumenta lo siguiente y dice en el Cabildo sobre lo que ellos aprobaron y otros se abstuvieron y votaron no sobre el proyecto de ordenanza del SITU. Señorita alcaldesa, es costumbre escuchar a la clase política decir que hablamos en nombre de los que no tienen voz, que actuamos por aquellos que no tienen la capacidad de pelear y exigir sus derechos. Es una costumbre mencionar aquello que hay que poner en práctica, hacer realidad. En otras palabras, convertirnos en la voz de aquellos que no tienen voz. Y eso voy a intentar hacer, señorita alcaldesa. A raíz de la fallida decisión, y lo digo fallida en base al criterio jurídico que rodea a la aprobación de la resolución de Cabildo del incremento del pasaje del bus urbano, el consorcio de transportistas de Loja, en una actitud ilegal, abusiva y arbitraria, se toma la decisión de declararse la autoridad máxima del control del tránsito en la ciudad, desconociendo completamente su autoridad, señorita alcaldesa, haciendo caso omiso de lo que se resuelve en el Cabildo Lojano. En otras palabras, como dicen los sin voz, haciendo lo que les da la regalada gana. Y tienen el descaro, la sinvergüencería, que después de cometer este acto ilegal de cobrar un aumento o incremento del valor del pasaje sin autorización aún establecida, tienen la sinvergüencería, a través de su vocero, salir a los medios de comunicación a decir que los usuarios, es decir, los ciudadanos que fueron perjudicados, a los que se les ha robado al cobrárseles una tarifa aún no autorizada, tengan que ir donde ellos para que regularicen el pago cobrado en más. ¿Hasta dónde, señorita alcaldesa, se les concede esa capacidad de declararse la autoridad suprema? ¿Hasta cuándo se les va a permitir que hagan tabla rasa de su autoridad? ¿Hasta cuándo este cabildo va a ser motivo de burla por parte de quienes, siendo empresa pública, manejan los servicios, siendo empresa privada, manejan los servicios públicos? Las tarjetas del SITU tienen un sistema de control electrónico que no solo permite establecer el valor pagado en cada transacción, en cada pasaje, sino el día en que se efectuó el recorrido, la ruta y el bus en el que iba el ciudadano, e inclusive le permite identificar los datos con los que se registró en esa tarjeta. Es decir, es un chip de inteligencia que está contemplado y que les permite a ellos, después de haber cometido el acto ilegal, subsanarlo. Pero que no tengan la sinvergüencería que después de haberle robado al pueblo
todavía le pidan al agredido que vaya donde ellos para que les repongan la plata. Poco más, y piden que lo hagamos a través de comunicación escrita. Señorita alcaldesa, aún no está en firme esa resolución y está en sus manos la capacidad de la sanción o el veto a esa resolución tomada por el Cabildo. En sus manos está, señorita alcaldesa, hacer que la balanza de la justicia se incline a favor de aquellos que no tienen voz y a quienes intentamos o intento representar en este Cabildo. Muchas gracias. Esto es lo que puntualizaba Gracias, el concejal Pablo Carrión sobre el pedido de reconsideración y de observar si se sanciona o se veta el proyecto de reforma o proyecto de ordenanza del sitio o proyecto de codificación del sitio, porque no sabemos, Pablo, qué es lo que discutieron en el seno del Cabildo Lojano, qué aprobaron. Claro. Porque hay un criterio jurídico del procurador síndico sobre eso, y lo que dice el concejal Pablo Carrión deja en una alerta jurídica a los lojanos y en especial a los concejales. La fallida decisión. Ya. La fallida decisión. Estamos hablando de algo muy grave en el Cabildo de Loja, que deja un mal precedente en el aspecto del parlamentarismo a nivel nacional. Por eso he calificado yo que el actual Cabildo de Loja es el peor de la historia política en la provincia y en el Cantón Loja. Lindo, es que, a ver, el concejal Pablo Carrión dice: señora alcaldesa, la devolución de los recursos económicos. Claro, las tarjetas pueden determinar la ruta y cuántos pasajes se cobraron a través de las tarjetas. Y los que pagaron en efectivo, ¿cómo determinan? Y si un ciudadano ocasional o una población flotante de alguna latitud del Ecuador o del mundo, justamente esos días utilizó el transporte urbano, ¿cómo determinan que eso ocurrió o no ocurrió? Que van a recurrir a un montón de siglas que han puesto allí en la ordenanza de seguridad, de vigilancia, de botón de pánico, de alertas tempranas, y si hay algún extraterrestre pueden identificarlo con novedosos sistemas para el transporte urbano que nunca existen. Lindo y ciudadanía. Hay una situación de orden jurídico que los señores concejales no se han percatado. Por eso manifestamos, la resolución de la devolución del dinero tenía que haber sido de otra característica y con otra tipología de forma o de mecanismo. ¿Qué podría ser? A lo mejor bajar el valor del pasaje unos 2 días en determinado periodo de tiempo, o qué sé yo, o en determinado mes del año, como responsabilidad para evitar ese daño que se causó a la ciudadanía. Pero bueno, son simplemente formas, mecanismos, nada más, pero allá hay una situación jurídica que ellos no la están observando. Y le pongo en el siguiente camino. La ordenanza que yo tengo en mis manos, Lindo, y que es el documento que me lo facilitó uno de los concejales, porque le pedí ese documento para poder discutir y analizar los articulados que están escritos, más allá de las transitorias y disposiciones. Hay una disposición final que dice: la presente ordenanza es ordenanza, no hablan proyecto de ordenanza, de reforma de ordenanza. Entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación y sanción en el Cabildo, sin perjuicio de la publicación en el registro oficial. Con esta disposición final, señoras y señores, y con este documento, si yo fuese transportista, que estoy dentro del consorcio, este documento me está introduciendo o haciéndome cometer error. Porque si esto no está, como ya lo están señalando algunos concejales, y la decisión de la alcaldesa,
entonces me está induciendo a cometer error. Entonces las cuestiones jurídicas que hay sobre esto no son únicamente decir se devuelve el dinero y todo lo demás. No, hay otras cosas. Estamos con Marcos Quispe. Sí, Marcos Quispe está en contacto telefónico. Marcos, buenos días, bienvenido. Usted ya tiene también el documento de esta decisión de la alcaldía del Cantón Loja. Marcos, buenos días. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Lino. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Planeta. Considero de que la decisión que ha tomado en cuenta la alcaldesa y ha sido comunicada el día de ayer es una decisión que nosotros la veníamos a ver porque era la única, la alcaldesa es la única persona representante legal del municipio que tenía que cumplir esa función de velar por salvaguardar la seguridad, fue el principio de seguridad jurídica. Nosotros ya lo advertíamos hace un momento de que el Cabildo no está, digamos, se ha relajado demasiado y está tomando decisiones muy a la ligera, muy apasionadas, sin tomar en cuenta el debido proceso, sin tomar en cuenta la realidad que vive la ciudad y que los lojanos necesitamos un accionar del Cabildo para que afecte, digamos, las economías de la propia población o también que se resuelvan los problemas. Vemos, por ejemplo, el día jueves que el Cabildo negó totalmente un proyecto de ordenanza presentado por el doctor John Espinosa por el que a la par, digamos, se refleja un trabajo legislativo que deja mucho que desear y mucho que decir a todos los lojanos en función de la acción política que brindan cada una de las fuerzas políticas. No olvidemos de que cada uno de los concejales representan a un accionar y a una tienda política. Claro. Y ese accionar debemos evitarlo a futuro. Nosotros consideramos de que oportunamente el 19 de marzo de este año pedimos a la alcaldía que socialice la propuesta que se iba a poner en consideración del Cabildo para votarla, porque considerábamos de que esta propuesta podía afectar a los 151,515 pasajeros que se movilizan diariamente en el servicio de transportación urbana. Y de alguna forma considerábamos en ese momento que esa propuesta normativa estaba en función de un estudio que se hizo en el año 2024 y se presentó en el 2025 para que el Cabildo la conozca, y el Cabildo mismo la devolvió al alcalde de aquel entonces, el licenciado Franco Quesada, argumentando que el proyecto de estudio no contemplaba la tarifa socialmente justa. En ese sentido, nosotros considerábamos que la decisión normativa que el Cabildo iba a aprobar era en función de un estudio. Pero más ocurre cuando ya se presenta la propuesta, la decisión normativa de la comisión, se presenta una reglamentación, una estructura, un cuerpo normativo, un cuerpo codificado en donde se incorporan varias cosas más. Pues se incorpora la disposición transitoria cuarta, se incorpora el artículo 31, donde se cambia la tarifa de 30 centavos a 36 centavos. Entonces nosotros vimos más vicios legales, además de procedimiento que señala el procurador síndico municipal, además de las observaciones que hace el razonamiento político y jurídico que hace la alcaldesa para tomar la decisión de observar totalmente la reforma a la ordenanza. Veíamos de que, por ejemplo, en ese cuerpo legislativo que se aprobó, se saltan todo procedimiento legal. En ese sentido, nosotros consideramos de que se revertía el orden jurídico, porque en ningún momento se citaba en función de
qué motivación, en función de qué estudio el Cabildo tomaba esa decisión. Únicamente se le facultaba al propio alcalde o alcaldesa a futuro, que en función de un reglamento, en función de un informe, ella pueda promover una alza de tarifa sin la participación ciudadana, sin aplicar la metodología que señala la Ley Orgánica de Transporte Terrestre en su artículo 30.5. Y esto ya rayaba la propia normativa y ponía en duda si el municipio de Loja tenía o no tenía la competencia y la facultad de regular, organizar el tránsito en esta jurisdicción, porque de alguna forma todos los servicios públicos de carácter estructural y sus servicios los regula el Consejo Municipal, no el alcalde o alcaldesa mediante un reglamento, mediante una resolución. Eso nos motivó a nosotros como directivos barriales a unificarnos y a estar a la vanguardia de que esas contradicciones que rayan y violan el procedimiento y la ley misma, nos motivemos y asistamos a la reunión de Cabildo para inteligenciar, para motivarlos a los concejales y persuadirlos que tomen decisiones apegadas a la ley. No con apasionamientos, no con ofrecimientos, quién sabe de qué. Entonces, esa fue nuestra actitud y nuestra actividad ciudadana, democrática, que pudo frenar esta iniciativa del Consejo Municipal, que tenía toda la intención de romper con el marco jurídico estatuido, y que hoy una vez más la alcaldesa nos da la razón, señalando, digamos, de que observa totalmente la reforma a la ordenanza hecha por el Cabildo. Claro, Marcos, y hay que también ser sinceros, la posición suya frente a los señores concejales cuando estuvo presente en el atril del gobierno municipal fue muy claro. O sea, en el Cantón Loja no existe una ley o una ordenanza que cree el funcionamiento, la organización y el control de un sistema de transporte urbano público o de un transporte público, que es la facultad del gobierno municipal y que puede delegar a empresas, consorcios o el mismo gobierno municipal crear su propio transporte para beneficio de los ciudadanos. Y dentro de ese ordenamiento jurídico debe de existir lo que usted señaló en el Cabildo, por ejemplo, los lineamientos técnicos para elaborar el valor de un pasaje y las posibles alzas, pero de acuerdo a esos esquemas técnicos descritos en un argumento jurídico que el Cantón Loja no lo tiene, porque la ordenanza que es el día de hoy situación de información es una ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Urbano, SITU, no es del transporte del urbano público del Cantón Loja, Marcos. Exactamente. Asimismo se pretendía avanzar incumpliendo todo el procedimiento legal. No se aplicaba la metodología nacional, no existía un estudio técnico y no se garantizaba una tarifa socialmente justa. Eso significa de que querían hacer lo que a bien ellos estuvieran cumpliendo algo. Entonces, ese algo queda entre duda, porque siendo un cuerpo legislativo donde debe primar el análisis, la reflexión, el debate, la contradicción de tesis, ideas, y asimilar un cuerpo normativo ajustado a la metodología nacional, se dejó entrever de que en la práctica no se está legislando apegado a la ley. Y ese fue el informe que el conocimiento que hace la alcaldesa nos da la razón
nos da la justeza que nuestros objetivos fueron claros en el hecho de que se debata, se analice la propuesta, que si el estudio está mal hecho, que lo hagamos de mejor manera, se dé eficiencia en el servicio mismo y que los usuarios podamos cancelar una tarifa socialmente justa, apegada a las condiciones que más del 57% de la población vivimos con menos de $250 al mes. Además de aquello, se dejaba, como les decía al inicio, que se le delegaba a la Administración Ejecutiva Municipal la fijación de una tarifa, la definición de una metodología y en una regulación mediante un reglamento. Eso rompe toda la competencia mismo que tiene el municipio. El municipio es una entidad, un gobierno autónomo descentralizado que tiene el 100% de su competencia, no ha asumido de forma parcial la competencia de tránsito, sino de forma total. Uh-huh. Eso significaba de que lo dejaba en tensión mismo, entraba en tensión y contradicción con lo propio que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Y nosotros aspiramos de que el Cabildo se cure en sano y que, como usted lo dijo al inicio de su programa, vamos a pedirle al Cabildo que, por favor, no nos siga haciendo más cosas irregulares. No, y vamos a estar nosotros vigilantes de cada una de las ordenanzas que han aprobado y que se vienen a futuro en la agenda, porque tenga en cuenta que en algún momento el propio concejal del ARE, el doctor John Espinosa, planteaba el establecimiento de una casa legislativa municipal. Yo pienso que los concejales tienen que estar empeñados, si son funcionarios públicos, servidores públicos, tienen que ser conscientes de que hay un pueblo digno, un pueblo valiente que paga sus honorarios, paga sus dietas, paga sus viajes con el sudor y el sacrificio diario y de ir a depositar sus contribuciones en el propio municipio. De ahí sale dinero para los concejales y es necesario que los concejales tengan conciencia de que este pueblo no merece ese tipo de actitudes y de alguna manera nosotros vamos a estar vigilantes de que de aquí en adelante al menos se respete el marco constituido y tengamos una efectiva participación ciudadana donde los ciudadanos también seamos corresponsables de nuestras agendas, de nuestras actividades, que los representantes en cada una de las, por ejemplo en el Consejo de Participación Ciudadana, en los representantes parroquiales para el debate y el análisis y la determinación del presupuesto participativo asistan la responsabilidad que se les encomienda en cada uno de los territorios, en el hecho de regresar a la comunidad, regresar a los barrios, a hacer un auscultamiento, una vivencia real de la necesidad que vive a diario cada una de las poblaciones. Exactamente, Marcos. Bueno, la cuestión del cabildo que usted hace referencia, bueno, es una visión que tenemos aquí en el sentido de que hay que sacar de las garras de la alcaldía a la parte legislativa cantonal y que funcione como un verdadero parlamento cantonal o un congreso cantonal donde el orden del día lo ponga el cabildo, no la alcaldía, donde se permita construir el cabildo parroquial urbano a través de los directorios barriales por cada una de las parroquias que integren ese cabildo para la discusión ampliada de los temas jurídicos, para evitar esta divagación o esta soltura o esta forma recreativa que ha venido actuando el cabildo, como usted lo manifestó, Marcos, y que los cuerpos jurídicos que se redacten y se discutan sean los que requiere verdaderamente el Cantón Loja e ir a una codificación muy diferente de la parte jurídica para la vida civilizada de este cantón, Marcos. Efectivamente, necesitamos
empoderarnos del sistema de participación ciudadana. Recuerdo que, por ejemplo, en el año 2008 se aprobó la Constitución. Hasta el año 2010 había la fase de transición, 2012. Entonces, ahí nosotros como barrios necesitábamos hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. Pero ahí, en cambio, no había, asimismo había un ambiente medio tenso en cada uno de los cabildantes, no había un espíritu por viabilizar todos los mecanismos de participación ciudadana. Y el alcalde Bailón nos sugirió, dice, aquí el concejal tal me presenta una ordenanza para tal mecanismo, el concejal tal me presenta otra ordenanza para tal mecanismo. Organícense ustedes, porque ustedes necesitan viabilizar todos los mecanismos de participación y preséntenme una propuesta. Nosotros internamente nos organizamos, nos reunimos y pudimos presentar una propuesta de ordenanza del sistema de participación ciudadana de Cantón Loja, donde se viabilizan todos los mecanismos de participación, de una forma con el aporte de los concejales, el liderazgo de la concejala María Cristina Meneses y la inclusión de otras iniciativas, pudimos confluir en una sola idea. A pesar de que teníamos la idea central de todos los mecanismos, pudimos concluir en una sola idea. De alguna manera pudimos establecer un sistema de participación ciudadana y control social. En la actualidad pienso que debe primar el espíritu superior de la convivencia armónica del ciudadano, del habitante del Cantón Loja, en función de un cuerpo legislativo y normativo que pueda garantizar el goce y el disfrute y la materialización plena de los derechos consagrados en la Constitución y que sean ratificados en ese territorio. Necesitamos cabildantes que estén, que sean empáticos con la vivencia diaria de nuestra población. Ya no necesitamos cabildantes que vayan a cumplir disposiciones y órdenes, y si quieren cumplir, háganlo por lo menos respetando el marco constitucional, el marco legal. Y de alguna forma la función de participación ciudadana no es que sea una figura decorativa. Nosotros somos los mandantes. Y la función de participación ciudadana está activa desde el año 2008, en donde se le da a la población el carácter de planificar, vigilar, presupuestar y controlar el ejercicio pleno mismo de cada una de las funciones, de las actividades mismas de los municipios. Claro, exactamente. Y frente a esos temas, Marcos, yo quiero decirle simplemente que usted, como representante de los barrios de la Campiña Lojana, es un bonito nombre, la Campiña Lojana. Por ejemplo, que siente en carne propia el tema del transporte. Claro, algunos sectores decían, ¿qué tienen que ver las personas que viven en el centro? No, las personas que viven en el centro también necesitan que el transporte sea eficiente y bien diseñado para la ciudad de Loja, lo que no ocurre el día de hoy. Y como usted lo dijo, y esto no es un compromiso que lo asume y lo asumimos nosotros, el tema del transporte no porque se pone un stand-by a esta ordenanza y ya se soluciona el problema, no. El problema del transporte urbano continúa y tenemos que darle una solución como ciudad, como cantón y para la prosperidad de la misma ciudad. El sistema de paradas, Marcos y ciudadanía, es uno de los peores sistemas existentes en nuestra urbe lojana. Y eso genera anomalías a lo que sería la movilidad terrestre de la ciudad de Loja, Marcos. Yo pienso que ese es el momento clave para la población misma, la empresa privada. Debemos sentarnos y confluir en un sistema de movilidad. Y para ello necesitamos actualizar un plan de movilidad que no está vigente desde el año 2022. Necesitamos hacer un estudio integral de los costos reales de operación. Las empresas que brindan el servicio de transporte urbano en la ciudad de Loja deben trabajar como tal, como empresa, como cooperativas, y de alguna forma tienen que abaratar los costos de operación. Y por ejemplo, de aquí se nos viene un reto grande. Por ejemplo, hasta el año 2030 la ley de eficiencia energética obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a incorporar en sus rutas de buses eléctricos. Y claro, aquí no estamos pensando en nada de aquello. Entonces es necesario hacer un estudio, un análisis reflexivo muy a fondo, a ver en qué tipo de movilidad
queremos para nuestra ciudad. Eso, mi estimado Lino, mi estimado Pablo. Así es, no, y creo que tiene también ocupado su tiempo, Marcos. Lo llamamos de forma ocasional porque había este problema o este documento que se dio en horas de la noche. Más bien yo te agradezco, Marcos, por este detalle, esta precisión, y estaremos abordando esta temática sobre lo que es el transporte urbano, que no solamente le compete a los ciudadanos como tú, que sienten carne propia, sino a todo el Cantón Loja, a todos los ciudadanos que habitan este cantón. Marcos, muchísimas gracias por haber estado en este... Estamos a las órdenes, muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Marcos Quispe, haciendo información a través de Expresión Política en esta gran alianza de medios de comunicación de estos temas de interés del Cantón Loja y principalmente para la provincia de Loja. ¿Y por qué señalamos que es algo importante que ha ocurrido con este cuerpo normativo? Que hay una decisión de la alcaldía del Cantón Loja por parte de la señora alcaldesa que hace referencia de poner un stand-by, pero se tiene que clarificar qué mismo ocurre con este cuerpo jurídico. ¿Qué pasó con los documentos para que se debate y se discuta dicho proyecto de ordenanza o dicho proyecto de reforma de ordenanza? ¿Qué mismo es? ¿Qué pasó con la ruta de la historia documental de este tema del costo del pasaje del transporte urbano? ¿Cuáles son los mecanismos técnicos que incidieron para poder llegar al valor de 36 centavos de dólar el pasaje en la ciudad de Loja? Y así por el estilo. Además de ello, hay que recalcar una situación muy particular. ¿Cómo está estructurado el cabildo? El cabildo lo integran los señores concejales, los 4 que son de la circunscripción número 1 y 5 de las, son 5 concejales de la circunscripción número 1 y 4 concejales de la número 2. Aparte de los 2 concejales de las parroquias rurales. Y además de ello, existe la Secretaría del Cabildo. La Secretaría simplemente es el ministro de fe de la parte documental de lo que se discute y de lo que se resuelve y de las decisiones que tome el Cabildo. El Cabildo es quien discute el tema normativo de una ciudad, quien valoriza bajo documentos que tienen la garantía de ingreso por parte del municipio a través de lo que sería archivo o cualquier otra instancia que esté organizada en el orden municipal y de la integración del Cabildo, que ingresen esos documentos para que tengan la facultad de poder ser analizados dentro de los debates de las sesiones del Cabildo donde se están discutiendo cuerpos jurídicos para el Cantón Loja. E incluso documentos que son de doctrina, de estudio o de investigación, también se insertan al debate de esa sabiduría legislativa para perfeccionar el documento que va a ser ley en un cantón. Por eso son los debates. Primero conocimiento, segundo debate, ahora es el tercer debate ya para la votación definitiva. Y además de ello existe la votación que confirma lo que se ha actuado y se ha aprobado por parte de los integrantes del Cabildo. El secretario o la secretaria de un cabildo simplemente da fe de lo actuado por parte de los señores concejales. En este caso también interviene el ejecutivo, que es el alcalde o alcaldesa del Cantón Loja. No hay por dónde perderse estos temas. Entonces, cuando hablamos de que el cabildo discute estas normativas, ¿a quién se pide fe documental de que verdaderamente este documento que estamos o que lo tenemos en nuestra mano? Por eso he manifestado públicamente, yo no sé si esto que tengo en mi escritorio
de este noticiero, de este programa de expresión política, es el documento originario que se debatió y se aprobó, o simplemente es otro documento. Y para poder saber si es el documento originario o cuál es el que se aprobó, a lo mejor el día lunes vaya y solicite que se desglose el documento original que fue aprobado y que después entró en la decisión de ser analizado por parte de la alcaldía del Cantón Loja. Para eso es la Secretaría, para dar garantía de que ese documento que me lo están proveyendo, facilitando una copia certificada y de original del original, entonces es el documento que yo lo voy a leer el día lunes. Este documento me lo facilitó uno de los señores concejales. Se sobreentiende que este documento facilitado por el concejal es el documento que debatieron al interior del Cabildo. Y si no es el documento originario, entonces, ¿qué parte documental es la que analizaron? Porque existieron preguntas. ¿Quién presentó el proyecto de ordenanza reformatorio o cuál es el proyecto de ordenanza que va a estar vigente de aquí en adelante, derogando el anterior o la anterior ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Urbano de la ciudad de Loja? Porque esta reforma a la ordenanza que dice en una parte de los documentos que se presentan en el municipio, se habla de un proyecto de ordenanza, pero ya en la parte del documento es una ordenanza que deroga la anterior ordenanza. Bueno, así ha venido discutiendo nuestro Cabildo del Cantón Loja, y por eso fue la introducción de este servidor en este programa, solicitando a los señores concejales, por favor, no discutan ningún tema de aprobación o reformas de ordenanzas. Que el tiempo que resta para que culmine su periodo legislativo, simplemente déjenlo que se diluya en la paz y tranquilidad del pueblo de Loja. Porque yo he conocido ya algunos documentos, el último que lo archivaron, claro, hay cosas que son pertinentes, pero la forma de cómo está redactada la pertinencia es lo doloso. Allá hay que poner incluso seguridades y, como dijo alguien, consulta, pregunta, repregunta para que te dé la sabiduría de poder plantar correctamente o implantar verbos jurídicos o verbos políticos que permitan encauzar el bienestar de una población y el desarrollo de un territorio. En este caso, en lo personal siempre he hablado la necesidad de quitarle el cabildo al Poder Ejecutivo cantonal, porque allí se producen los grandes errores, porque el Poder Ejecutivo, que es la alcaldía, controla ¿qué? El legislativo y controla la participación ciudadana y el control social. Dos funciones que son las que dice el COTAD, controladas por el Poder Ejecutivo. Entonces, esta monarquía municipal tenemos que ponerle republicanismo, y el republicanismo significa la división de los tres poderes en el cantón y que sea a lo mejor una de las vertientes de jurisprudencia para el resto de la municipalidad a nivel nacional. Que el Poder Ejecutivo sea Poder Ejecutivo, que ejecute las políticas de desarrollo y de gobernabilidad del Cantón Loja, a través de sus jefaturas departamentales que vienen a ser los ministerios de Estado. El Poder Legislativo, que sea Poder Legislativo cantonal, donde se nombre un presidente o que sea el más votado el que asuma la presidencia y la vicepresidencia y se nombren unas 3 o 4 comisiones. Y que sea el presidente de este parlamento cantonal el que pueda poner el orden del día de las sesiones del Cabildo.
sin perder la garantía de que el alcalde sea colegislador en determinados momentos, como suele ocurrir a nivel de la República del Ecuador con el presidente y el Parlamento o la Asamblea Nacional Legislativa. Y el Consejo o la tercera función de participación ciudadana y control social, que sean los directorios barriales organizados en parroquias y que ese consejo o ese cabildo parroquial urbano ad honorem sin costo económico sea el que asuma la tercera función del gobierno municipal. Y con eso vamos a garantizar parlamentarismo y gobernabilidad. Y no vamos a estar a las expectativas de que cualquier exceso de dictadura que se pueda presentar en cuestión de administración de recursos o de políticas de desarrollo, entre comillas, las pueda pagar el bolsillo del contribuyente, como ocurre con 2 mamotretos jurídicos hechos por cabildantes, que son Contribución Especial de Mejoras y Obras Globales, 2 mamotretos jurídicos que ponen de esclavos al pueblo del Cantón Loja, porque a alguien se le ocurre construir y traer un zoológico y jirafas para que sean el atractivo, entre comillas, ¿de quién? Y ese costo económico, trasladarlo al bolsillo del contribuyente. Póngale el tercer mamotreto jurídico, Pablo. Claro que sí. El interés de mora. El interés de mora, exactamente, Lindo. Que es un interés chulquero que nos están cobrando el municipio a los contribuyentes de la ciudad de Loja y el cantón. ¿Cuál es el interés de mora? Si estamos hablando que esta no es una institución de lucro, sino de gobierno. No es una institución bancaria. Claro, es una institución de gobierno, no de lucro. Eso es lo que tiene que irse a fiscalizar y hacer un control político. Lindo, pero... Pablo, lo que usted manifestaba sobre la actuación de la secretaria. El concejal Miguel Castillo ayer nos hizo llegar sobre lo que los concejales habían aprobado. Y le voy a leer textualmente lo que él me escribió. Claro. Dice: Lindon, sugiero leer el informe por el que 7 concejales aprobó la reforma a la ordenanza 055-2018. Son 2 artículos los que se aprobaron. En estos 2 artículos hay una gran cantidad de transitorias de carácter obligatorio. Claro, en las transitorias son una gran cantidad, desde la página 4 hasta la página 43. Es una gran cantidad. Entre ellos es que nosotros, los contribuyentes del Cantón Loja, tenemos que sacar el recurso económico de nuestro núcleo familiar para poder construir y adecuar y dar el mantenimiento de las paradas del sitio para que sean utilizadas por la transportación urbana. Allí dice una transitoria. Exactamente, como así mismo dice. Así dice. Yo lo leí. Entonces yo no sé qué aprobaron los señores concejales. Los concejales, los 7 concejales que aprobaron, son los verdugos de la economía de los contribuyentes lojanos. ¿Y qué quiero llegar a esto, Pablo? Y ciudadanía. Los 7 concejales están en un entuerto jurídico y son abogados. Claro. Están en un entuerto jurídico. No sé si lo entiendan ellos, esa parte de entuerto jurídico. No les voy a explicar porque ellos sí deben saber, creo que han de haber cursado las aulas universitarias. Pero hay un tema importante, Pablo, y ciudadanía. La secretaria del Cabildo emite un informe. Y entre los considerandos y algunos párrafos, ella dice: es imperativo recordar que conforme al artículo 57 del COTAD, la aprobación, reforma, derogación y codificación de ordenanzas constituye una atribución exclusiva e indelegable del Consejo Municipal y que las decisiones adoptadas en el seno de las sesiones del Cabildo, incluidas los debates, las votaciones, los informes de comisión, los textos sometidos a deliberación y los acuerdos alcanzados, son actos decisorios que emanan de la voluntad soberana de los señores concejales y de la señora alcaldesa, en ejercicio de las facultades de la Constitución y las leyes que le confieren. La Secretaría General no tiene competencia para interferir, modificar, observar
ni condicionar el contenido de dichas deliberaciones y resoluciones. Por lo que la responsabilidad política, jurídica y administrativa deriva del contenido de la normativa aprobada que corresponde exclusivamente a quienes en uso de sus atribuciones la debatieron y votaron favorablemente. Esta declaración se formula sin ánimo de confrontación institucional alguna, sino como garantía de transparencia, buena fe administrativa y resguardo de la legalidad en el ejercicio de las funciones públicas. La Secretaría General del Cabildo dice: finalmente, y en refuerzo de todo lo anterior expuesto, es preciso destacar un principio procedimental de capital importancia. Cualquier omisión, irregularidad o inobservancia de carácter documental o formal que pudiera estimarse existen en el expediente legislativo debió haber sido advertida, señalada y resuelta en el momento oportuno, esto es, durante el desarrollo mismo de los debates del Consejo Municipal. Esto es lo que dice la secretaria del Cabildo. En otras palabras, para que la ciudadanía nos entienda, los señores concejales aún no están despiertos ni están asimilando la responsabilidad jurídica y administrativa que están en estos momentos insertos en esta aprobación de ordenanza. Sí. Y por eso yo le sugiero claro lo que dice. Yo le sugiero a la secretaria general que dicho memorándum que entregue una copia certificada a la Contraloría General del Estado. Y no está por demás extender una copia certificada a la Procuraduría General del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Defensoría del Pueblo, y no está por demás, lo que abunda en derecho no redunda, una copia certificada a la Fiscalía General del Estado, a la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Legislativa. Claro. No está por demás. Claro. Situaciones muy particulares que se han presentado en sesiones del Cabildo y que sí las hemos visto y detectado, pero bueno. Claro, lo que dice la secretaria dice en consecuencia y conforme al principio de preclusión procesal que impide retrotraer etapas ya agotadas cuando no se ejercieron oportunamente los medios de control previstos en la ley. No resulta jurídica ni administrativamente admisible pretender en una etapa posterior al cierre del debate y a la aprobación normativa atribuir responsabilidad a esta Secretaría General por situaciones que, de haber sido consideradas relevantes, debieron haber merecido la atención y el pronunciamiento expreso de sus señorías en el seno mismo del Consejo Municipal. Aquí como que le están echando la culpa a la Secretaria General del Cabildo y la secretaria hace su observación. Por eso digo, Pablo, están, disculpen la palabra que le voy a decir castizamente, están metidos en un entuerto jurídico el municipio y el Cabildo Lojano. Sí, lo que ha enviado la secretaria, claro, le está diciendo, yo simplemente soy ministro de fe documental de los documentos que llegan, que se tratan, que se discuten y de las resoluciones que ellos emiten en el parlamentarismo cantonal. Le colijo las palabras que usted dice, claro, pero le suscribo con lo que dice la secretaria Gisela Domínguez Lavanda. Con certeza de haber actuado con absoluta diligencia, oportunidad e integridad en el cumplimiento de las funciones que me son propias y a efectos de que su despacho pueda proseguir con el trámite correspondiente dentro de los plazos que impone el COTAD, me suscribo de usted, Gisela Domínguez, secretaria general del municipio de Loja. Con este memorándum que le envía la Secretaría General a la alcaldesa, la alcaldesa tenía que poner a consideración el veto total de la ordenanza. ¿Pero qué sucede, Pablo? ¿Pero cómo va a vetar cuando ella ya se pronunció? A eso iba. Es que
los abogados del municipio de Loja, no los de la Procuraduría, sino del Cabildo, los abogados del Cabildo de Loja, lamentablemente se olvidan que hay un código civil. Claro. Y la mayor parte de abogados se olvidaron que hay un código civil. Usted recuerda que hace años atrás manifestábamos que la Corte Constitucional puede caer en la figura del prevaricato. Claro que sí. Y la figura del prevaricato es una institución jurídica. Que está por encima de los nobles que integran la Corte Constitucional. Digo nobles entre comillas. Que incluso en la sesión de la semana anterior del Consejo de la Judicatura rescatan esa institucionalidad del prevaricato que van a poner orden en el sistema judicial. A ver. O sea, si el Consejo Nacional de la Judicatura está trayendo nuevamente la figura del prevaricato al escenario jurídico del Ecuador, ¿qué pasaría con esto? Efectivamente, Pablo, porque es un derecho administrativo y jurisdiccional la figura del prevaricato. A ver, si usted me dice que hoy vota porque en este momento, 16 de mayo del 2026, 8 horas 50 minutos es horas nocturnas y usted vota a favor. Claro. Después de 2 días dice, voto en contra porque ha sido el día, 8 horas 50 en el día. En la pedido de reconsideración dice usted, no he votado por ni uno ni por el otro. O sea, lo que usted me está diciendo es de que... Y tomo la decisión de decir que tomo esa resolución porque es una cosa dudosa. A ver, si usted me está diciendo, en la primera votación, yo voto porque el transporte ha sido uno de los más afectados y no le hemos dado tratamiento durante largos años y hoy estamos en un acto histórico develando que verdaderamente necesitan este alza de pasajes y todo lo que los insumos jurídicos están puestos allí, se tienen que aprobar y ser parte ya de la vida de los ciudadanos como ordenanza que transforma el valor económico del transporte. Aprobado. Entonces, como ya voté así, y el momento de vetar algo que tiene serios problemas, desde el orden jurídico, desde inicio nació nulo este proceso, entonces usted me está diciendo que cómo voy a vetar lo que yo verdaderamente dije y aprobé porque estaba bien. O sea, eso me está diciendo. Efectivamente. Y la institución... Al comienzo está bien y al final veto porque está mal. Exactamente. Eso entonces, está rarísimo. La figura del prevaricato puede estar rondando los pasillos o los umbrales del municipio del Cantón Loja. Que lo que decía el doctor Jerónimo Ruiz puede ser observado en materia de constitucionalidad, la destitución, pero acaba más allá. Es observar civil y penalmente la figura del prevaricato. Civil puede recaer en la destitución y penalmente de 3 a 5 años de cárcel por haber mentido. En otras palabras, Pablo, el prevaricato es mentir. Por no haber estudiado correctamente esta normativa, claro. Bueno, les dejo para que los abogados del Cabildo... Bueno, esta es nuestra posición. Sí, los concejales abogados del Cabildo refuten lo que estamos diciendo. Claro. Si estamos equivocados, es derecho de hombres reconocer nuestro error. Como siempre, cuando nos hemos equivocado, hemos reconocido. Lindo, bueno, hasta aquí Expresión Política. Hemos modificado el programa que teníamos anteriormente porque ya hubo esta documentación y había que ponerle el interés por parte nuestra para que la ciudadanía conozca de lo que... Es que nos alertó a eso de las 22 horas 30 minutos o 23 horas el concejal Miguel Castillo que nos envió el documento. Claro. Y claro, no pudimos conectarnos con el concejal Miguel Castillo, pero bueno, así están las cosas. Hemos hablado documentalmente este tema de la transportación urbana de la ciudad de Loja y principalmente sobre la reforma que es ordenanza de la que yo leí del Sistema Integrado de Transportación Urbana. Señores concejales, pónganle atención a la palabra que pone la alcaldesa, decisión. Exactamente. El concepto es diálogo dudoso. Pónganle atención. Exactamente, Lindo. Bueno, hasta aquí Expresión Política. Gracias a ustedes por su gentil sintonía y por habernos permitido ingresar a sus hogares y domicilios para conocer este tema que hemos analizado aquí durante estos minutos. Gracias, muy buen día.